Entonces, ¿cómo se crean clases y objetos en Scala? Entonces, las clases se crean con una constructor de clases que se llama class. Class. Y yo le digo el nombre de la clase y puede tener unos parámetros. Y dentro de la clase hay unos miembros de la clase. Vamos a empezar con que sus miembros por ahora son dos funciones. Aquí una que se llama numerador, que me devuelve el parámetro X con el que se creó la clase y el denominador que me devuelve el parámetro Y con el que se creó la clase. Entonces, aquí adentro hay dos entidades. Entonces, hay un nuevo tipo. Este nombre que lo ve la clase va a implicar que es un nuevo tipo de lenguaje de programación. Así como había enteros, había string, no sé qué, ahora hay racionales. Y hay un constructor de la clase que tiene el mismo nombre del tipo y que con él se crean elementos de este tipo. ¿Sí? Entonces, Scala almacena las definiciones de tipos y valores en dos espacios de nombres diferentes. Por eso no hay conflicto en que haya como un operador de construcción que se llame racional y un tipo que se llame racional, porque para él son dos cosas diferentes, los tipos de los valores. Entonces, por eso tenemos con el mismo nombre dos cosas. Entonces, ¿cómo se crean objetos o elementos de ese tipo? Entonces, a los elementos de un tipo asociado a una clase se denomina objetos, y para crear un objeto de una clase se utiliza el operador new, igual que en los lenguajes que ustedes ya conocen. Entonces uno podría hacer new racional 1, 2 y crearía un nuevo racional. Entonces vamos a ir haciendo eso a medida que lo vamos nombrando en nuestro lenguaje de programación. Como ustedes saben, a mí me gusta irlo haciendo aquí abajo uno a uno para que vaya quedando todo allí y ustedes vayan viendo lo que va pasando. Entonces vamos a definir la clase racional. Eh, la clase racional, ¿sí? Pero la clase racional que vimos allí no tenía esta cosa. Entonces, típicamente todas las clases en Scala tienen un método que se llama toString, que es la manera como la clase decide eh, mostrar los resultados cuando sale algo de ese valor. O sea, por ejemplo, cuando uno tiene, voy a, por ejemplo, cuando yo escribo, ya que la clase política hablamos de eso, yo escribo una cadena y entonces él me dice, ah, eso es un string y aquí escribe, esto es el toString de cadena, ¿cierto? Si yo escribo, no sé, 1 más 2.5, ¿sí? Entonces hace un doble y ese es el toString de como él quedó almacenado allá el 3.5. Es como la manera en que uno lo vería si lo fuera a imprimir. Entonces, este método toString se le define a todas las clases para que desde el principio uno diga cómo, cuando algo queda de ese valor, cómo se va a ver. Pero entonces yo quiero es definirlo sin eso. Control V. Voy a definir primero la clase sin eso para que miremos qué pasa y por qué es mejor definirla con algo así desde el principio. Listo. Y entonces ahora uno podría decir new racional 1, 2 para decir en un medio. Y entonces miren lo que él escribe. Como no le dijimos toString, entonces él escribe lo que creó un racional un medio. Ahora la voy a dejar con el toString, que dice, escriba el numerador, el slash de división y el denominador. Y entonces ahora hagamos ahora sí new racional un medio. ¿Sí? Entonces ahora aquí escribió en la forma de string. Entonces, eso tiene de bueno eso. Entonces vamos a dejarle ese toString de una vez. Pero eso es lo único diferente a esto que había hecho aquí. De hecho, aquí, mira, aquí había escrito esta cosa, ¿cierto? Aquí había escrito esto. ¿Sí? Si yo le
Ahora, a los miembros, entonces, estas dos cositas de aquí se llaman los miembros. Este es un miembro de la clase, este es otro miembro de la clase. Y uno puede acceder a los miembros vía, bueno, vamos a ponerle primero un nombre a esto. Vamos a llamar R igual a el racional, vamos a ponerle 2/3 ahora. ¿Sí? Y entonces, si yo le digo R, pues él me saca, como diga eso, le digo R punto numer, entonces me saca, tengo acceso al miembro numer y se ejecuta, o si le digo R punto denom, ahora, fíjense que yo aquí dije def, no dije val. Quiere decir que estos son como funciones, son por nombre, no por valor. Fíjense que la diferencia entre def y val es definir por nombre o definir por valor. Entonces aquí están definidos por nombre, es decir, que se evalúan cada que yo le digo R punto número, vuelve y se evalúa ese valor. Bien. Eso se llaman los miembros de la clase, numer y denom por ahora. Y los miembros de un objeto se seleccionan con el operador punto, como lo acabamos de hacer. ¿Listo? Esto es muy parecido a como lo vienen haciendo en los otros lenguajes. O sea, simplemente es conceptos que siempre tienen que estar en los lenguajes orientados a objetos. Bien. Ahora, yo quiero hacer aritmética con esos números racionales. No solamente quiero definir un número racional, quiero poder sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos y quiero saber si son iguales. Y en matemáticas, y eso lo sé de las matemáticas, cómo se suman dos números racionales. Entonces, la suma de dos números racionales da un racional, cuyo denominador es la multiplicación de los denominadores y cuyo numerador es el numerador del uno por el denominador del otro más el numerador del otro por el denominador del uno, ¿cierto? Eso lo sabemos de matemáticas, igual cómo se restan, igual cómo se multiplican, cómo se dividen y cómo se sabe si dos números racionales son iguales. Se multiplica el numerador del uno con el denominador del otro, el numerador del uno con el denominador del otro y mira si son iguales. Y así sabes si son el mismo número racional. Y 2/3 es 4/6. 2/3 es 4/6, porque 2 por 6 es igual a 4 por 3, cosas así. Entonces, como sabemos esto de las matemáticas, vamos a utilizar ese conocimiento para aumentarle otros miembros a los racionales, ¿cierto? Entonces, yo quisiera, bueno, antes de eso, yo podría entonces ahora con números racionales sumarlos, restarlos, podría inventarme la función que suma números racionales. Aquí está. La función que suma números racionales recibe racionales y devuelve un racional, por ejemplo, este. Y ahora yo podría sumar números racionales. Por ejemplo, podría sumar R con R. Es el único número que tengo hasta ahora. Voy a sumar R con R y el suma dice eso da 12 novenos. Obviamente, era R, ¿qué era? R era 2/3. Y R más R, 2/3 más 2/3. 2/3 más 2/3 da 12 novenos. La... Ah, sí. Pero mire, dio 12 novenos. Usted, no esperaría, usted esperaría que diera 4/3, pero dio 12 novenos. ¿Sí? Porque ¿cómo hizo la suma? La hizo como está implementada aquí. 3 por 3 9, 2 por 3 6, 2 por 3 6, más 6 12, entonces le dio 12 9, ¿cierto? Pero digamos que esa no es la respuesta que uno esperaría, pero bueno, ya sumo racionales. Sumo racionales, eh, puedo multiplicarlos si quiero y hacer esas cosas por aparte. Pero hacer eso así significa como tener el dato por un lado y las funciones que manipulan los datos por el otro lado. Entonces uno puede hacer que esas funciones no estén separadas de la implementación de la representación de los racionales, sino unidas a la representación de los racionales. Entonces, cuando uno habla de métodos en los objetos, o sea, los objetos no solamente tienen, llamémoslo, atributos que ustedes están acostumbrados, sino que también tienen métodos. Entonces, uno puede ir más lejos en la abstracción de datos y empaquetar en la misma abstracción los métodos con las funciones que los manipulan. Entonces, a esas funciones les llaman métodos. O sea, empaquetar en la misma abstracción los datos con los métodos que los manipulan. Entonces, nuestros números racionales deberían tener, además de las funciones numer y demon, las funciones suma, resta, multiplicación, división, igual, que son las que dijimos que queríamos. Entonces, tenemos que implementarlos como métodos. Entonces,
¿Cuál es la idea? La idea es que así como había numer, denom, ahora hay uno que se llama suma, que recibe, pero entonces fíjense, suma recibe un racional y devuelve otro racional. Entonces, ¿cómo así que suma recibe un racional si dijimos que se sumaban dos racionales? Entonces resulta que cuando uno encapsula en la misma abstracción los datos y los métodos, entonces un operador de los métodos, un operando de los métodos siempre es el mismo dato. Y entonces lo que uno recibe es el otro. Entonces lo que dice es, sume este dato, que es este objeto, súmelo con este, o multiplíquelo con este, o divídalo con este, o etcétera. Y entonces por eso esos métodos tienen un parámetro y no dos, ¿cierto? Entonces uno tendría, eh, con esa versión, uno podría crear la clase racional de esta manera. Bueno, de esta manera como la vemos aquí. Um, para que se vea bien. Listo. Entonces, la clase racional recibe el x y el y, además de numeración y de denominador, tiene suma, que recibe un racional y devuelve un nuevo racional. ¿Cuál nuevo racional? El racional que suma este con el que le entró. Entonces, el numerador de este con el denominador que le entró más el denominador de este multiplicado por el numerador que le entró y lo suma, y el denominador va a ser la suma de los dos denominadores, ¿cierto? Igual con la multiplicación, no, con la multiplicación pues es más fácil, es multiplicar los dos numeradores, multiplicar los dos denominadores. Pero fíjense que el numerador, aquí pongo r.numer para decir que es el numerador del que entró, pero aquí pongo solo numer para decir que es el numerador mío, del que yo represento. Y bueno, entonces con ese nuevo, con esa nueva definición, podemos crear, por ejemplo, estos tres valores, x, y, z, creamos un tercio, 5 séptimos y 3 medios, ¿cierto? Y ahora podría yo hacer cosas como x, que es un tercio, eh, le, con el punto accedo al método suma y le digo, súmele y, que era 5 séptimos, ¿cierto? Y al resultado de hacer eso, multiplíquelo con z, que era 3 medios. Entonces, ¿cuánto va a dar un tercio más 5 séptimos? Va a dar 7 y 15, 22. 22 sobre 21. Multiplicado por 3 medios, va a dar 22 por 3, 66 sobre 42, ¿cierto? Me faltó cerrar un paréntesis. 59, 7 y 15, 22. ¿No 22? Un tercio más 5 séptimos da 7 por 1, 7 más 15, 22 sobre 21 por 3 medios, porque dio 59. Ah, es que lo cerré mal. Ya, ya, ya. Ahora sí ya entendí. Muy bien, muchachos. X punto suma Y. Ese no lo había cerrado. Ah, ya, ya. Ahora sí multiplicado por... Bueno, miren, miren que nos dio está bien también. 66 sobre 42. Listo. Entonces uno puede operarlos. Ya podemos operar racionales. Listo, Luis, gracias. Sí, sí, tienes razón. Bien, entonces... eh, ya empezamos entonces a construir abstracciones de datos que tienen sus métodos y el dato como tal dentro de la misma abstracción. Y a estos señores que yo voy creando se llaman instancias, se llaman objetos de esa abstracción. Y el tipo de esos objetos es el tipo, fíjense que también hay un tipo nuevo que se llama racional,
y ahí vamos empezando a operarlos. ¿Listo? Eh, bien. Esto ya lo hicimos. Fin. Listo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con objetos y clases